En este módulo vamos a estudiar indicadores económicos de la asignatura macroeconomía. Comenzamos primero con la definición de la macroeconomía y el objeto de estudio. Y tenemos que la macroeconomía estudia agregados económicos tales como el nivel de producción y el nivel de precios. Recordemos que en los cursos de microeconomía lo que se estudiaban eran agentes individuales. En este curso, entonces, lo que vamos a hacer es agregar todos esos agentes individuales y ver cómo se comportan de manera conjunta. Asimismo, se concentra también en algunos mercados específicos que tienen un impacto importante. El mercado de bienes, que es el primer mercado que vamos a trabajar en esta serie de módulos. Luego tenemos el mercado de dinero, el mercado de trabajo y el mercado de divisas, entre otros. En la medida que vamos avanzando en los módulos que vamos a trabajar en este curso, vamos a ir viendo los distintos mercados y cómo se interrelacionan entre sí. Una cosa importante a destacar es que la macroeconomía combina la teoría con la realidad, aunque no siempre la teoría se cumple en un país determinado. Empecemos entonces con nuestro flujo circular de la renta que habíamos estudiado en microeconomía y donde teníamos unidades institucionales llamadas familias y llamadas empresas, y donde ambas se juntaban en mercados de factores y mercados de bienes y servicios. Vamos a ver cómo a través de este modelo muy sencillo podemos también explicar el equilibrio macroeconómico si en lugar de ver una familia y una empresa vemos la suma de todas las familias de la economía y la suma de todas las empresas de la economía en una versión simplificada que no tenga gobierno ni sector externo. Comencemos entonces el mercado de factores. Las familias van a llevar los factores productivos a este mercado, o sea, van a ser oferentes en este mercado y van a ser contratados. Vamos a tener una demanda de factores por parte de las empresas. Vemos que está marcado con una línea gris oscura y eso nos representa el flujo real del mercado de factores. Luego vemos que continúa el circuito del flujo real. Las empresas con esos factores productivos producen bienes y servicios que llevan a ese mercado y que son adquiridos por las familias. Vemos entonces completo el flujo real y vemos nuestros primeros dos enfoques. Cuando vemos el enfoque de factores productivos, en términos macroeconómicos, vamos a estar analizando el enfoque del valor agregado. Y cuando vamos al mercado de bienes y servicios, vamos a ver el enfoque del gasto. Entonces, lo que tendremos acá sería como qué producen las empresas, cuánto valor agregan las empresas y cuánto gastan las familias y las demás unidades institucionales que vamos a ampliar luego. Por otro lado, tenemos que a la inversa, tenemos el flujo monetario. Las empresas reciben dinero por los bienes y servicios que venden a los hogares y estos pagan rentas o retribución a los factores de producción, rentas, salarios y beneficios a las familias. Aquí en el flujo monetario vemos entonces un equilibrio macroeconómico desde el punto de vista del ingreso, desde la retribución a los factores de producción. Entonces,
Un punto importante a analizar es que tanto el valor agregado como el gasto como el ingreso constituyen el mismo equilibrio con distintos enfoques. Y punto importante que vamos a desarrollar es ver estos distintos enfoques. Cuando estemos hablando entonces de valor agregado, vamos a estar haciendo referencia a la producción final. En tanto, cuando hagamos referencia al enfoque del ingreso, vamos a ver la distribución de este ingreso generado en el proceso productivo. El gasto va a ser el uso del ingreso de los distintos sectores o cómo se usan esos productos o esa producción final realizada por los sectores productivos. Y un punto muy importante es que no constituye una simple igualdad, sino que es una identidad. Una identidad quiere decir que se cumple siempre. No es que son iguales, sino que son lo mismo, pero medido desde distintos enfoques. Para ver esto en más detalle, vamos a comenzar a presentar una de las variables más importantes de toda la materia, sino la más importante, que es el Producto Bruto Interno. Más adelante vamos a llamarla ingreso, renta, producto, nivel de actividad, pero en este módulo vamos a trabajar exhaustivamente qué es lo que contiene. Esta medida sirve para conocer el nivel de actividad de una economía y la constituye la producción de bienes y servicios finales, muy importante aquí resaltar finales, dado que cuando estamos sumando bienes finales, estamos evitando la doble contabilización de bienes y servicios que se usan para la producción de otros bienes o servicios. Realizada dentro del territorio económico de un país, vemos que tenemos el concepto de territorio económico resaltado. Eso es lo que nos da la característica de interno, tanto por sujetos residentes como por sujetos no residentes. Es decir que no es relevante en esta medición quién produce, sino dónde se produce. Por eso es Producto Bruto Interno. Y luego tenemos durante un periodo de tiempo, generalmente un trimestre o un año. Veamos entonces brevemente estos tres enfoques que mencionábamos anteriormente. El primero es el valor agregado bruto. Y es un enfoque desde la oferta que tiene que ver con la producción. Vemos que el PBI es la sumatoria del valor agregado bruto más los impuestos netos de subsidios sobre los productos. Vamos a desarmar un poquito esto, a ver de qué se trata. Comencemos por la sumatoria del valor agregado bruto. El valor agregado bruto es el valor bruto de la producción, o sea, el total que produce la economía menos el consumo intermedio, es decir, restando los insumos. ¿Para qué? Para esto que decíamos anteriormente, tener solamente los bienes y servicios finales. Luego lo que hacemos es un ajuste de impuestos y subsidios a fin de llevar el valor agregado a una medición de PBI. No vamos a analizar exhaustivamente
los impuestos netos de subsidios sobre los productos en este módulo, en esta materia, pero siempre tenemos que tener en cuenta que los debemos considerar. Luego tenemos el ingreso bruto interno. Este enfoque lo que nos muestra es la retribución a los factores de producción, tierra, trabajo, capital, en términos generales, y vemos que, como dijimos que era una identidad, el PBI es igual al ingreso bruto interno, y esto es la suma de salarios, rentas, beneficios, y nuevamente los impuestos netos de subsidios sobre los productos. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver aquí es que esta sumatoria del valor agregado bruto que tenemos en el primer enfoque va a ser igual a la suma de salarios, rentas y beneficios. ¿Y esto a qué se debe? A que si nosotros tenemos insumos y estos insumos son transformados en producto, el valor agregado, el valor adicional del insumo, es agregado a este por los factores de producción. Y estos factores de producción entonces deben ser retribuidos de acuerdo a de acuerdo al valor que agregamos. El tercer enfoque es el gasto bruto interno, y es un enfoque de la demanda, es decir, del uso de la producción. Un punto importante a destacar acá es que este va a ser una de las ecuaciones que vamos a usar durante toda la materia, durante todo el curso. Entonces lo que vamos a hacer es definir bien cada uno de los componentes. Nuevamente, como se mencionaba antes, al ser una identidad, el Producto Bruto Interno va a ser exactamente igual al gasto bruto interno. Y este va a estar compuesto por el uso de la producción dada por distintos sectores. En primer lugar tenemos la C, que es el consumo de los hogares. Luego ya lo vamos a llamar simplemente consumo, pero cuando estemos hablando de consumo, vamos a estar hablando de lo que consumen los hogares en bienes durables, no durables y servicios. Luego tenemos la I latina, en mayúscula, de inversión, y esta se constituye por inversión planeada y no planeada. La inversión planeada es muy sencilla, porque es que planeamos invertir, y aquí vamos a ver que tenemos maquinarias, transportes, construcciones. La no planeada está relacionada con el ajuste de stocks. Si hay excesos de oferta o hay excesos de demanda en el mercado, en la macroeconomía, se van a acumular stocks o desacumular stocks. Esa variación de existencias o esa acumulación o desacumulación de stocks es lo que llamamos la inversión no planeada, y de alguna manera es lo que nos hace que se cumpla siempre esta igualdad. Luego tenemos la G, que es el consumo público. En este caso lo vamos a llamar consumo público. Luego se va a llamar gasto público, pero un punto importante a destacar acá es que cuando estemos hablando de consumo público tenemos que excluir las transferencias. Simplemente es el gasto que realiza el gobierno en nombre de sí mismo, ya que las transferencias, si bien las paga el gobierno, no las gasta efectivamente él. Un ejemplo de esto es, el gobierno paga una jubilación, pero el gobierno no gasta una jubilación. Esa jubilación que paga el gobierno va a ser gastada por los hogares. Entonces, ya va a estar sumada dentro de los consumos del hogar. Entonces, vamos a excluir las transferencias del consumo público. Consumo, inversión y gasto
serían como la demanda interna, la demanda de dentro del territorio económico. Luego, cuando estamos en una economía abierta, tenemos también exportaciones e importaciones. Las exportaciones las vamos a llamar X y van a ser las ventas al resto del mundo. Y las importaciones, fíjense que van restando, porque son las compras que realizamos al resto del mundo. Y las tenemos que restar porque no son producción realizada dentro de nuestro país. Vamos a ver que hay distintas valuaciones del PBI, lo vamos a trabajar más en términos conceptual para entender bien la diferencia que incluye cada una, ya que distintas mediciones nos pueden dar distinta información respecto a la marcha de nuestra actividad económica. La primera distinción que vamos a analizar es la diferencia entre producto bruto y producto neto. El punto importante aquí es que difieren por considerar o no la depreciación del stock de capital. La única variable que va a depreciarse va a ser el stock de capital, ¿sí? Y la depreciación es el desgaste por el paso del tiempo que tiene el capital. Entonces, si nosotros ya calculamos el Producto Bruto Interno y le restamos la depreciación del stock de capital, vamos a tener el Producto Neto Interno. Esto de pasar a bruto neto no solamente puede ser con producto, sino que puede ser con cualquier variable que esté expresada en términos de bruto y necesitamos o nos interesa saber cómo es su resultado neto. Luego tenemos a precios de mercado y a costo de factores. Estas difieren en el tratamiento de impuestos y márgenes de comercio y transporte. El PBI a precios de mercado generalmente es el dato que nosotros conocemos o es el dato que se informa y es el producto final, el PBI final ya incluyendo todos los impuestos e incluyendo los márgenes de transporte y comercio. Si nosotros restamos los márgenes de transporte y comercio y los impuestos, un tratamiento de impuestos más detallado seguramente lo trabajaremos en otra asignatura. Tenemos el PBI a costo de factores, que es cuánto efectivamente le cuesta esa producción a la empresa puesto en la puerta de la fábrica. Y entonces lo que acá vemos es cuánto cuesta a costo de factores y cuánto es el PBI luego de que se cobran impuestos y tiene varias etapas en la cadena comercial y de transporte. Luego tenemos el PBI nominal y el PBI real. Y estos difieren en a qué precio valorizamos las cantidades producidas en el año. Mientras el PBI nominal valoriza la producción de bienes y servicios a precios corrientes, es decir, a precios del año en el que se produce, el PBI real lo va a valorizar a precios constantes, a precios de un año base que va a estar predeterminado, y lo que se va a hacer es que cada vez que se haga una medición real, se van a utilizar siempre los precios del año base. Esto se utiliza, esta medición del PBI real o PBI constante, a fin de excluir o que el PBI no se vea afectado por las variaciones en los cambios en los precios, principalmente en las economías con inflación.
Si nosotros queremos ver efectivamente si la economía creció o no creció, lo que necesitamos utilizar es la tasa de variación del PBI real para ver si producimos más o menos cantidades respecto al año con el que estamos sacando la variación, sin tener en cuenta los cambios en el precio. Porque muchas veces ejemplos de países con alta inflación pueden darnos que un PBI nominal crece mucho, pero en realidad es que suben tanto los precios que la economía igualmente está cayendo. ¿Por qué calculamos el PBI nominal? El PBI nominal lo calculamos porque es una variable muy importante también para cuando trabajemos en variables en términos del PBI. Por ejemplo, si queremos ver cuánto es la recaudación de impuestos respecto del PBI, lo hacemos sobre el PBI nominal. Si queremos ver cuánto es la deuda sobre el PBI, lo hacemos sobre el PBI nominal. Y así como esta tenemos diferentes mediciones. Vamos a ver luego que también tiene otras utilidades, pero aquí trabajemos en las principales diferencias entre estas. Y luego tenemos una diferencia sustancial que tiene que ver con Producto Bruto Interno y Producto Bruto Nacional. Aquí la diferencia es en términos de si el concepto más importante es el de residencia o el de territorio. Recordemos que cuando veíamos Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno era lo que se producía dentro del territorio económico, sin importar si lo producía un residente o un no residente. Cuando estamos hablando de Producto Bruto Nacional, nos cambia la óptica. Acá ya no nos importa dónde, sino nos importa quién produce. En el Producto Bruto Nacional, estamos viendo lo que producen los residentes, tanto fuera como dentro del país. Por eso, para pasar del PBI al PBN, vamos a tener que al PBI le sumamos la renta neta de factores externos. ¿Qué son estas rentas netas de factores externos o estas rentas de factores? Estas rentas de factores están asociadas a principalmente la posesión de algún activo físico o financiero, se suman, se ingresan a la economía, si se producen fuera de la economía e ingresan, se restan si se producen en la economía y son transferidas al exterior. Dentro de estas rentas netas tenemos utilidades, dividendos e intereses, y también incluimos salarios. Un punto importante que tenemos que tener en cuenta ahí es que ya estamos sumando una relación con el resto del mundo. Un sujeto del país que trabaja con el resto del mundo o el resto del mundo con el país. Si no seguimos, o sea, si es un residente adentro del país, seguimos con el concepto de PBI. No confundir eso. Tenemos que tener un residente fuera del territorio económico o un no residente dentro del territorio económico. Otra medición que podemos adicionalmente analizar es esta diferencia entre el producto efectivo y el producto potencial. El PBI que estimamos a través de estos métodos que estábamos analizando previamente es el PBI efectivo. En tanto, el PBI potencial es la máxima cantidad de bienes y servicios que la economía puede generar operando a capacidad máxima. Es decir, de manera eficiente. Es decir, no sin sobreutilizar recursos ni subutilizando recursos. De la diferencia
entre ambos, entre el PBI efectivo y el PBI potencial, vamos a obtener la brecha del producto, que lo llamamos output gap, y si bien lo vamos a dejar planteado en términos conceptuales, cuando avancemos bastante en la construcción de los modelos de equilibrio macroeconómico, lo vamos a utilizar bastante, dado que dependiendo si la brecha del producto es positiva o negativa, nos vamos a encontrar con un problema macroeconómico diferente. Cuando tenemos una brecha positiva, el PBI efectivo es mayor al PBI potencial. Esto lo que nos dice es que estamos sobreutilizando recursos. De alguna manera, cuando trabajamos luego con precios flexibles en unos cuantos módulos más adelante, vamos a ver que una brecha positiva nos va a generar una presión inflacionaria. Una brecha negativa, en tanto, es el PBI efectivo es menor al PBI potencial y lo que nos va a generar esta brecha negativa es una recesión o un problema en el mercado de trabajo, dado que va a existir desempleo. Una vez analizados estos conceptos de producto, vamos a pasar a una breve introducción, una breve reseña sobre matriz de insumo-producto. Esta es una representación ordenada y resumida del equilibrio de oferta y utilización durante un periodo de tiempo. Vamos a ver que es bastante más extensa que el Producto Bruto Interno porque mide todas las relaciones entre los sectores productivos, no solamente los finales, sino también las intermedias. Y lo que vamos a ver aquí es la interrelación entre los sectores, la interrelación detallada. Además de darnos una foto de el estado de la estructura económica o la estructura productiva de una economía, nos sirve para cuantificar impactos no solamente sobre un sector, sobre el sector en el que se produce un cambio, sino también todos los efectos encadenados que tienen lugar por ese efecto directo. Veamos entonces la estructura. Si nosotros miramos la matriz de insumo-producto como columnas, vemos que tenemos la flecha hacia abajo que nos dice compras. O sea, sería como un enfoque de la oferta. Y lo que vamos a ver cuando miramos las columnas es cuánto compra cada sector a otro sector. Eso lo tenemos en el primer rectángulo rosado. Por ejemplo, en el XI1, que corresponde a lo que está marcado el sector I en rojo, lo que nos está diciendo el XI1 es cuánto compra o cuánto utiliza de insumo el sector I proveniente del sector 1. Ese rectángulo rosa, entonces, es el consumo intermedio que habíamos definido como insumos en las notaciones anteriores. Luego, a continuación del consumo intermedio, tenemos un vector de importaciones para ver cuántos insumos importados utiliza la producción de cada bien. Y luego tenemos el valor agregado. El valor agregado separado en sueldos y salarios, impuestos, excedente de explotación, ingreso mixto, o lo que habíamos, como lo llamábamos anteriormente, retribuciones a los factores de producción, salarios, beneficios y renta. Y por último, la última fila nos dice valor bruto de la producción.
Si nosotros sumamos el consumo intermedio y el valor agregado, nos va a dar el valor bruto de la producción. Nos sirve entonces para hacer un cálculo de PBI, como hacíamos anteriormente. Fíjense que el área rosa, el área verde, es el área de valor agregado. Si sumamos todo el valor agregado, tenemos el PBI. Y también tenemos la medición a través del método del ingreso. Sumamos sueldos, salarios, beneficios, rentas e impuestos. Y también tenemos el PBI a precios de mercado. Y así es como lo miramos en columnas. Si pasamos a filas, lo que tenemos son las ventas o un enfoque desde la demanda. Lo que vemos es ese valor bruto de la producción, si lo demandan otras empresas para producir bienes, que es lo que llamamos el consumo intermedio, y es lo que veíamos en el primer cuadrante rosado, o si en lugar de ser consumo intermedio es demanda final, es el área amarilla. Aquí vemos que el sector hace demanda final, exportaciones, consumo de los hogares, gasto de gobierno, sería lo que llamamos la G, formación bruta de capital fijo y variación de existencias, que era lo que llamábamos inversión. Entonces, si así como sumamos el cuadro verde, ¿verdad?, el PBI por el método del valor agregado o el método del ingreso, fíjense que si sumamos la demanda final, consumo, inversión, gasto, exportaciones, y le restamos las importaciones, vamos a tener el gasto bruto interno. Además, la última columna nos da el valor bruto de la producción. Y la última columna y la última fila tienen que coincidir, ya sea si lo sumamos desde la oferta o desde la demanda, la producción total tiene que ser la misma. Nosotros podemos hacer muchos ejercicios de estimación de efectos, por ejemplo, decir qué pasaría con el sector 1 si aumenta la inversión del sector, por ejemplo, 2. Porque vemos que están todos los sectores interrelacionados. Entonces, esa demanda de inversión puede ser que genere efectos o que no genere efectos. Por lo general, aun cuando son pequeños, estas interrelaciones que vemos en estas matrices, cuando están bien estimadas y bien constituidas, nos sirven para tener una idea bastante aproximada de los resultados. Dejamos entonces un poco atrás todo lo que tiene que ver con nivel de actividad y pasamos a nivel de precios. Para pasar a nivel de precios, otro tema muy importante de la macroeconomía, vamos a ver índices de precios e inflación. Un índice de precios es la medida del nivel medio de precios respecto a un periodo. Vamos a tener que existen distintos índices de precios para medir diferentes niveles de precios. El más conocido es el índice de precios al consumidor, que tiene en cuenta cuánto valen los productos de una canasta básica de un hogar representativo. Luego tenemos un índice que es el índice de precios mayorista, que lo que muestra es los costos relacionados con los insumos o con las compras al por mayor. Y luego aparece un tercero que llamamos índice de precios implícitos o deflactor del PBI. Y aquí aparecen nuevamente algunos de los conceptos que habíamos analizado anteriormente. El deflactor del PBI se calcula de manera implícita, por eso se llama de esa manera, y hacemos el PBI nominal dividido el PBI real. Recordemos que las dos compartían las cantidades del periodo,
solo que en el nominal medíamos a los precios del periodo y en el real a los precios del año base. Entonces, cuando nosotros saquemos el deflactor del PBI y luego saquemos su tasa de variación, lo único que nos va a quedar es cuánto variaron los precios de esa economía. A diferencia de los índices anteriores, que son específicos para una canasta de consumo o una canasta mayorista, el deflactor del PBI lo que muestra es la variación de precios de toda la economía. Recordemos que el PBI nominal y el PBI real no solamente tienen consumo, sino que tienen inversión, consumo público, exportaciones e importaciones. Entonces, si bien es un índice relevante que nos muestra la evolución de precios de toda la economía, no es tan importante a la hora de utilizarlo para la negociación de contratos, por ejemplo, las negociaciones salariales y demás, porque a los hogares, al fin y al cabo, el valor relevante es el de los productos que consumen día a día. En tanto, la inflación es la suba generalizada y sostenida en el tiempo del nivel de precios. Y fíjense que la denotamos como pi, con la letra pi. Entonces es el índice de precios actual menos el índice de precios del periodo anterior dividido el índice de precios también del periodo anterior. O sea, es la tasa de variación de los precios. Un punto importante acá a remarcar es que para que en lugar de ser simplemente una suba de precios o una variación de precios, esta tiene que ser generalizada, es decir, tienen que subir los precios de todos los bienes o de la mayoría de los bienes, por eso es suba generalizada, y sostenida. ¿Qué quiere decir? Que no es que debe subir un mes y luego quedarse estancada, sino que mes a mes tiene que ir subiendo. Entonces, para que haya inflación tienen que darse esas dos condiciones. Y lo calculamos de esta manera. Pasemos ahora a algunas definiciones de otros mercados. Vamos a trabajar un poquito lo que es mercado de trabajo y algunos otros indicadores socioeconómicos, a fin de tener como una idea bastante amplia de temas de macroeconomía. Mercado de trabajo es un mercado muy relevante en la macroeconomía porque aquí vamos a ver el tema del desempleo, que es sumamente vital para la toma de decisiones en política económica. Y lo primero que vamos a hacer es definir las poblaciones. Tenemos de la población total, la vamos a separar en dos. La población económicamente activa, que es la que se encuentra dentro del mercado de trabajo, es decir, lo que nosotros podríamos llamar de alguna manera el mercado de trabajo. Y luego tenemos la población no activa. La población no activa es la gente que no se encuentra dentro del mercado, ya sea porque son niños, jubilados, personas que decidieron no trabajar por alguna razón, pero son personas que no están trabajando ni están tratando de trabajar. Vayamos a la población económicamente activa, que la vamos a separar en dos grandes grupos. Los ocupados, que son aquellos que están en el mercado de trabajo con una ocupación, y los desocupados. Los desocupados, a diferencia de los no activos, son personas que, si bien no tienen trabajo, se encuentran dentro del mercado porque están buscando de manera activa. Si uno sale a buscar trabajo todos los días, es un desocupado. Si uno dice, bueno, ya está, me cansé, me voy a quedar en mi casa y no sale a buscar trabajo, sale de la población económicamente activa y se convierte en población no activa. ¿Bien? Eso es muy importante porque
si bien son personas que no están trabajando, tienen diferente forma de relacionarse con el mercado de trabajo, ¿sí? Bueno, y dentro de los ocupados, una distinción importante es que vamos a tener asalariados, formales e informales, y no asalariados. Los no asalariados generalmente son personas que trabajan por cuenta propia. En base a estas definiciones del mercado de trabajo, vamos a ver algunas cosas importantes para analizar en qué situación se encuentra nuestro mercado. El primero que vamos a tener es la tasa de actividad. La tasa de actividad nos dice del total de la población cuánta gente se encuentra en el mercado de trabajo. Vemos que es la población económicamente activa sobre la población total, y esto de alguna manera nos da una aproximación a la oferta de trabajo, es decir, a toda la gente que está trabajando o que está buscando trabajo. ¿Bien? Luego tenemos la tasa de ocupación. La tasa de ocupación, al igual que la tasa de actividad, se mide sobre la población total, es los ocupados sobre la población total. Esta lo que nos muestra es una aproximación a la demanda de trabajo, es de toda la población cuánto trabajo demandan las empresas, o demanda el mercado de trabajo. Y luego tenemos otra tasa, la más relevante de muchas que podemos calcular, que es la tasa de desempleo, que son los desocupados sobre la población económicamente activa. Acá tenemos que tener cuidado porque nos cambia el denominador. Ya no es más la población total como antes, sino es la población económicamente activa. Dado que no nos interesa saber cuánta gente hay desocupada sobre toda la población, sino que nos interesa saber cuántos desocupados hay dentro del mercado de trabajo, es decir, cuántas personas se encuentran buscando activamente trabajo. Vamos a nuestro anteúltimo tema de estos indicadores. Esto ya es bastante más socioeconómico para tener una mayor perspectiva. Sin embargo, tanto este tema de distribución del ingreso como el próximo de pobreza e indigencia los presentamos aquí para tenerlos de referencia y para tener una forma de ver la perspectiva macroeconómica del problema. Sin embargo, no son luego incluidos en los modelos que vamos a trabajar en los subsiguientes módulos. La distribución del ingreso la medimos a través del coeficiente de Gini. Si el coeficiente de Gini es 0, nos quiere decir que hay una perfecta igualdad. Si es 1, la desigualdad es total. O sea, que generalmente va a ser un coeficiente que va a estar entre los dos valores. Lo que vamos a ver luego a continuación es cómo sería el caso del 0, del 1 y cómo es en la realidad. Para esto, para calcular el coeficiente de Gini, necesitamos calcular esta otra curva que estamos definiendo aquí, que es la curva de Lorenz. Esta muestra la relación entre el porcentaje del ingreso y el porcentaje de personas. Veámoslo entonces gráficamente. Vemos inicialmente una línea negra. La línea negra es la línea de perfecta igualdad. En ese caso tendríamos un Gini de 0. ¿Qué diría eso? Que cada persona, que todas las personas de la economía se llevan exactamente la misma cantidad de dinero. Si hay 1000 personas y 1000 pesos, cada persona se lleva un peso. Eso sería igualdad perfecta. Sabemos que eso no ocurre en la realidad. Por eso tenemos una encuesta sobre distribución del ingreso que nos permite calcular la curva de Lorenz, la curva rosa.
Y eso lo que nos muestra es qué porcentaje de personas se llevan distintos porcentajes del ingreso. Vemos que inicialmente es muy chata porque las personas de menores ingresos se llevan poca parte del ingreso y vemos que hacia el final se tiende a concentrar y el último 10% de la población suele llevarse mucho más que el 10% del ingreso. Independientemente de las medidas, fíjense que esto nos sirve para delimitar el área A y el área B. El área A se encuentra entre la perfecta igualdad y la curva de Lorenz, y el área B se encuentra entre la curva de Lorenz y esta línea fucsia que tenemos de desigualdad total. ¿Qué sería esta línea de desigualdad total? O el coeficiente de Gini, que de 1 es, tenemos 1000 personas y 1000 pesos, 999 personas se llevan 0 pesos, una persona sola se lleva 1000 pesos. Vemos que el 100% del ingreso se lo lleva solamente una persona. Por eso decimos que es desigualdad total. ¿Sí? Entonces el coeficiente de Gini lo vamos a calcular como el área A dividido la suma del área A más el área B. Cuanto más cerca esté la curva de Lorenz de la línea negra, mejor va a ser la distribución del ingreso. Cuanto más alejada esté de la línea negra, peor va a ser la distribución del ingreso. Por último, vamos a hacer una breve introducción de pobreza e indigencia para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de estos conceptos. Vamos a definir primero como pobre a una persona o un hogar con carencias. Dentro de la pobreza podemos tener pobreza por ingresos o pobreza por necesidades básicas insatisfechas. La pobreza por ingresos se mide a través de la línea de pobreza y es el dato más habitual que tiende a oírse en las noticias. El problema que tenemos, o lo que nos mide de alguna manera la línea de pobreza, es si dados nuestros ingresos podemos acceder a una canasta básica, que lo vamos a analizar en breve. Esto de alguna manera nos va midiendo pobreza de corto plazo, porque puede pasar que los precios suben mucho más que los ingresos y mucha gente que en realidad no es pobre o no es tan pobre pasa automáticamente por un tema estadístico o por un tema coyuntural. Por ejemplo, una persona que se queda sin trabajo. ¿Bien? En cambio, una forma de medir una pobreza de más largo plazo es la de necesidades básicas insatisfechas, que determina si un hogar cuenta con servicios sanitarios básicos, una vivienda aceptable y acceso a la salud, educación, entre otros indicadores censales. Por eso vemos que es más de largo plazo, primero porque los censos se hacen cada muchos años y porque mide condiciones más estructurales. Muy probablemente una persona que es pobre por necesidades básicas insatisfechas va a ser pobre por ingresos, pero no viceversa. Una persona pobre por ingresos, como decíamos, puede deberse a una condición coyuntural. Veamos entonces cómo se miden esta línea de la pobreza. Lo primero que vamos a hacer es comparamos los ingresos de los hogares contra una canasta básica de alimentos. Esta canasta básica de alimentos está predeterminada por los institutos de estadística y cuenta con elementos, con alimentos que permitan que una persona pueda consumir una X cantidad de calorías de acuerdo a su edad. Está tabulado en una tabla y cada adulto equivalente, según la edad y la actividad y el sexo, necesita una cierta cantidad de
calorías. En base a esta línea, a esta canasta básica de alimentos, vamos a construir, en primer lugar, la línea de indigencia. La línea de indigencia lo que nos dice es que los ingresos no alcanzan para cubrir esta canasta básica alimentaria, es decir, que es una persona que tiene problemas hasta para cubrir su alimentación. En tanto, la línea de pobreza no está relacionada estrictamente con los alimentos, sino que es una medida un poco más amplia, dado que lo que medimos es una canasta básica total que incluye vestimenta, educación, transporte, salud, etc. Esta canasta básica total se calcula por la inversa del coeficiente de Engel, que es gastos alimentarios sobre gastos totales. Y una persona va a ser pobre si sus ingresos no cubren esta canasta básica total. De esta manera tenemos como bastante más clara la idea de qué hablamos cuando hablamos de diferentes cuestiones, ya sea nivel de actividad, inflación, desempleo, pobreza o distribución del ingreso. Espero que este módulo haya sido de utilidad y los espero en el próximo. Muchas gracias por su atención.